Epístola y el Evangelio de la misa de la Archibasílica. En la epístola, el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis nos describe a la Jerusalén celestial. Así los pongo un poco en situación, nos describe a la Jerusalén celestial, cómo va a ser allá donde estemos ya salvados en el cielo, Dios mediante, donde ya no vamos a necesitar el sol ni la luz, porque Jesucristo va a ser su lumbrera, dice la epístola de hoy, y ya no vamos a tener más lágrimas en nuestros ojos, frutos de la lucha espiritual, de la pelea contra los enemigos del alma y del cuerpo, sino que Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero Inmaculado, va a enjugar nuestras almas, nuestras lágrimas, va a secar nuestras lágrimas. Y el Evangelio es el Evangelio de Zaqueo, de este publicano de poca estatura, que para ver a Jesucristo se sube a un árbol, porque quería verlo y pasar, y nuestro Señor lo mira y le dice: Zaqueo, hoy voy a estar en tu casa. Entonces baja del árbol, lo invita a la casa, y como siempre también, que va a tener relación con el Evangelio de hoy, los fariseos estaban hipócritas diciendo: bueno, ¿y este cómo recibe al pecador? Porque este es un publicano. Y sin embargo Zaqueo le dice: yo le doy, si he defraudado a alguien, era un hombre honesto, a pesar de que a los ojos del pueblo hacía un trabajo deshonesto, que era la recaudación de impuestos. Entonces le dice: yo si he defraudado en algo, le doy el doble de lo que puede haber pasado, trato de dar a cada uno lo que corresponde, no deberle a nadie y estar bien con todos, dice. Entonces nuestro Señor lo alaba, y además, cuando escucha que los fariseos están murmurando contra él porque está en casa de un publicano, le dice: yo he venido a salvar lo que ha perecido, vengo a buscar a la oveja descarriada. Entonces esa es la epístola del Evangelio de la misa de hoy. Y la epístola del domingo 22 después de Pentecostés es tomada del apóstol San Pablo a los Filipenses, y dice lo siguiente: hermanos, confiamos en nuestro Señor Jesucristo, que aquel que comenzó en vosotros la obra buena la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, y sois compañeros del gozo que yo tengo en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Dios me es testigo de que os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Y esto le pido: que vuestra caridad abunde más y más en luz y en inteligencia, para que sepáis discernir lo que es mejor, y seáis sinceros e intachables hasta el día de Cristo, llenos de frutos de justicia por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El Evangelio es tomado del evangelista San Mateo, y dice lo siguiente: en aquel tiempo fueron los fariseos y se confabularon acerca del modo de sorprender a Jesús en lo que hablase, para lo cual le enviaron a sus discípulos juntamente con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios según la verdad, y que no te cuidas de cosa alguna, porque no miras a la persona y no haces acepción de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su perversidad, repuso: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le ofrecieron un denario. Les dijo entonces Jesús: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Y al responderle ellos: del César, dijo entonces Jesús: pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. En esta misa, como siempre, ¿no es cierto?, el Evangelio es inagotable, las enseñanzas, la palabra de Dios no se agota, no se seca, siempre se puede sacar algo. Aquí podemos ver sobre la adulación, ese pecado de adulación, de esa hipocresía, la hipocresía y la adulación, es decir, la mentira, la hipocresía, tener una máscara hipócrita, ser actores, digamos así. Que yo les explico que era ser hipócrita. En la antigua Grecia se les decía hipócritas a los actores porque usaban máscaras con distintas expresiones. Entonces, según la situación de la obra, se ponían una máscara o la otra, que no era su verdadera cara, era una máscara de la situación del momento. Eso es entonces la hipocresía que les dice nuestro Señor a los fariseos. Venían todos muy piadosos, muy buenos, muy venerándolo y todo, y de repente se sacaban la máscara y, como dice el Evangelio de hoy, buscaban cómo prenderle.
cambiaban la voz, sus gestos, todo eso es hipocresía, mostrarse como uno no es. No es que uno se tiene que mostrar justamente como un monstruo, que es lo que de verdad somos, por el pecado original, pero sí como buenos cristianos, y de ahí seguía entonces esa adulación. Venían con una actitud piadosa y le decían: maestro bueno, tú que lo sabes todo, tú que no haces acepción de personas, adulándolo, diciendo cosas de él para después tirarle con un palo. ¿Qué es lícito el pagar el tributo al César o no? Fíjense qué capcioso, porque ellos judíos, claro, como el César les tenía puesto el pie en el cuello, porque los dominaba, porque era el imperio más grande de su tiempo, entonces esto, saber, es lícito pagarle al que nos está subyugando y que nos está tiranizando o no. A ver qué decía, porque si él decía es lícito pagar si es lícito pagar el impuesto, iban a decir: tú también estás con los romanos, eres un sedicioso. Y si le decía que no, desobedeces al César, como al final gritaron después de la flagelación. Y aquí al hombre, se cree rey, desobedece al César, todo lo buscaban un extremo y el otro. De manera que si nuestro Señor contestaba a uno, lo atacaban con el otro, y si contestaba con la otra, le atacaban con la primera. Esa es entonces la hipocresía aduladora de los fariseos. Y sin embargo nuestro Señor, como es Dios, no, le contesta para realmente reducirlos a nada. ¿Qué dice el tributo? A ver, mostrame la monedita que tenés. ¿De quién es esa imagen? Del César. Pues dale al César lo que es de él, pero a Dios le vas a dar lo que es de Dios. Esa fue la respuesta de Cristo nuestro Señor. Y dice el Evangelio: quedaron calladitos. Calladitos se veían menos feitos, porque bonitos no eran, pero menos feitos sí se veían en todo caso. Si se callaban, porque no mostraban la hipocresía con las palabras, no abrían la boca para destilar veneno. ¿Me explico? Entonces podríamos hablar de eso, podríamos hablar de la adulación, podríamos hablar de la hipocresía muchas veces de nuestras acciones, de nuestras palabras, sabiendo nosotros mismos que atrás nuestro tenemos malas intenciones, o intenciones menos buenas, digamos así. Que cuando vamos a hablar y haciéndonos los buenos, en realidad queremos criticar, queremos murmurar, podemos hablar largo de eso, que ya lo hemos visto en otros sermones. Después voy a continuarlo, pero ahora no, ahora vamos a ver realmente lo que es un código de vida cristiana: darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es eso? Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que hay que santificarnos cumpliendo la voluntad de Dios en una vida social, digamos así. Por eso San Pablo en otra de las epístolas le dice: sean obedientes a las leyes, cuando son leyes. Cuando son inicuas no tienen fuerza de ley, no tenemos por qué obedecerlas. Pero cuando son leyes que van conforme a la razón, tenemos que obedecerlas, porque si no es una anarquía. Pero a la vez lo obedecemos cristianamente, porque lo obedecemos por voluntad de Dios y por cumplimiento de los preceptos, no porque el poder temporal tenga más poder que Dios. Eso jamás. Por eso primero hay que obedecer a Dios antes que los hombres, dice nuestro Señor también en el Evangelio. Y así viene entonces, cuando le damos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es decir, que vamos a incorporar en la sociedad un cristiano. Vamos a incorporar en la sociedad, empezando con la familia, a este individuo que recibió la fe en el santo bautismo y la tiene que vivir en las obras. Por eso San Pablo hoy es clarísimo en la epístola, y él dice una cosa muy hermosa: ¿cómo es el progreso espiritual? Dice que tu caridad abunde más y más en luz y en inteligencia. Es decir, que vayas aumentando tu fe, el conocimiento de Dios, para que puedas amarlo más, para que lo puedas seguir amando más. Pero primero tienes que conocerlo, porque si no lo conoces, ¿cómo lo vas a amar? ¿Qué nos pasa cuando vamos a comprar alguna cosa que nos gusta? Ya tenemos en la mente algo que nos va a gustar, y cuando lo compramos y lo vamos viendo y sí supera las expectativas nuestras y está acá, nos vamos como gozando más de lo que compramos, digamos así. ¿Y por qué? Porque lo vamos conociendo, vamos profundizando. Bueno, con Dios lo mismo. A Dios tenemos que conocerlo para cada vez amarnos más, porque si no lo conocemos no lo vamos a amar como corresponde. Porque vamos a pensar: sí, es un ser creador, nos sacó de la nada, nos dio, pero no vamos a profundizar la maravilla de ese infinito que es Dios. Del ser subsistente por sí mismo, del Rey de Reyes, Señor de Señores, de la obra de la redención, del poder divino de sacar al universo de la nada, de su propia voluntad, crearlo. Y toda la disposición providencial, la creación
del mundo, la creación del hombre, después del pecado del hombre, cómo Él tiene piedad con nosotros y nos manda a Jesucristo Redentor y a María Santísima Corredentora, aunque estos monstruos modernistas, que el otro día veía un video de un ministro modernista, porque no son sacerdotes, de un ministro modernista, que quería defender, estirada como chicle, el artículo para decir, no, en el fondo no quiere decir que María Santísima no es corredentora. Sí, dice que María Santísima no es corredentora. Y sin embargo, sí, ella está ligada a la obra de la redención de Cristo como un ser, por supuesto, que elegida por Dios, porque Dios lo quiso. Ahí está Nuestra Señora. Y todas esas cosas son las que tenemos que apreciar para poder entonces realmente amar a Dios sobre todas las cosas. Y después abundar en caridad, porque nuestra fe va a ser tan fuerte que no nos la van a arrancar ni siquiera quitándonos la vida. Ni siquiera matándonos nos pueden arrancar esa fe que tenemos que practicar en nuestras obras. ¿Por qué? Para que seamos, dice San Pablo, intachables estemos en este mundo hasta el día de Cristo. El día de Cristo va a ser primero en el juicio universal, pero después de nuestra muerte, cuando nos presentemos a juicio, que sea el día de nuestro encuentro con Jesucristo, cerrando los ojos a esta tierra, abriéndolos al juicio y escuchando esa sentencia hermosa: venid benditos de mi Padre, vente, vente, siéntate a mi diestra, vente al reino que tengo preparado para ti desde toda eternidad, porque desde el momento en que me conociste, me amaste. Y desde el momento que me amaste, pusiste por obras lo que yo te enseñé. Ese es el principio de la vida cristiana. La fe profunda, practicada con una caridad, con un amor también inmenso. ¿Por qué? Porque después de ahí sigue una santidad de vida. Ven que es una secuencia lógica, lo contrario al mal. Cuando uno realmente vive la fe verdadera, y la practica en las obras, no solamente con el prójimo, ojo, porque la caridad no se practica solamente con el prójimo. La caridad primero hay que practicarla, amar a Dios sobre todas las cosas, y después a uno mismo para poder transmitirla al prójimo. Si bien en el precepto amarás al prójimo como a ti mismo, el a ti mismo va al final, pero eso a ti mismo es primero en el fin. Porque si yo no me amo, no voy a poder amar al prójimo. Y voy a usar las cosas tanto y cuanto me sirvan para condenarme, abusar de las cosas y de las personas, y de las relaciones personales. Por eso, hijos míos, después de que nosotros tenemos estos dos principios de fe y caridad, las obras tienen que ser obras de luz, como dice San Pablo. Y tienen que ser obras irreprochables. Hay gente que dice, bueno, ¿de qué sirve ser católico si somos todos? No, claro que sirve ser católico. ¿De qué sirve ser católico? Que es el único medio de salvación. ¿Cómo no va a servir ser católico? Que yo no aplique la fe es otra cosa. Pero tengo los instrumentos. Por eso vamos viendo el error de la herejía protestante, que es lo mismo que el modernismo. La fe sola, la fe sin obras. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Entonces estoy salvo. Mentira. La fe sin obras es cosa muerta, dice el apóstol Santiago. Y esas obras tienen que ser hechas también vivo uno, es decir, en gracia de Dios. Por eso es tan importante, hijos, entender el fin para el que vinimos a este mundo. Y por eso es tan importante entender lo que es darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque si no le doy a Dios lo que es de Dios, al final termino tirando todo a la basura. Y dejando mi vida siendo una vida mundana, nada más, dándole al César lo que es del César, una vida social, llena de pecados, con negaciones, con contradicciones a la fe. Ser irreprochables hasta el día de Cristo, como dice San Pablo en la epístola de hoy, es la honestidad de vida. La honestidad de vida no solamente porque una vida honesta ante Dios y la pureza del cuerpo, no, la honestidad de vida, es decir, la congruencia entre fe y obras. La congruencia entre fe y obras. Porque si no somos una mentira, hipócritas como los fariseos. Vamos adulando a Dios, Dios mío, tú que eres bueno, tú que eres esto, tú que eres aquello, concédeme tal cosa. Sí, pero vives como una bestia. Vives como un animal. Porque eso como un pagano, diría uno, pero un pagano es como un animal. Pobres almas. Que les decía el domingo pasado, Santo Tomás dice que el pecador que vive en pecado mortal o que no tiene la gracia de la fe, puede ser equiparado al nivel de una bestia.
Porque no tiene conocimiento de lo que es fundamental a su naturaleza. El animal fue creado para ser feliz aquí y para agradar al hombre, pero el hombre fue creado para la gloria de Dios, como toda la creación. Pero el fin último del hombre es la gloria de Dios con razón, razonalmente. No como el animal cumpliendo solamente la ley natural. ¿Qué es lo que hace el pagano o el pecador? Sí cumple la ley natural, porque come, se levanta, vive, peca, vive, pero no es como un humano. Ante Dios, como decía Santo Tomás, que yo les decía el domingo pasado, perdió toda dignidad. Perdió su dignidad. Porque ya no quiere ser hombre. ¿Cómo no quiere? Por sus obras. Por sus obras quiere ser bestia, quiere ser animal. Por eso, hijos míos, vamos entonces a hacer una lucha espiritual. De manera que el día que venga, el día de Cristo, cuando nos toque a cada uno de nosotros y a todos, pero acá a cada uno de nosotros, el día de Cristo, cuando Dios se presente y me diga, vente aquí, bendito de mi Padre, o aléjate de mí, maldito, al fuego del infierno. Cuando llegue ese día, hayamos preparado durante esta vida la sentencia que queremos escuchar en ese momento. Esa sentencia no es instantánea, no es ahí. Esa sentencia la venimos preparando durante toda nuestra vida. La venimos preparando durante toda nuestra vida. Por eso hay que entrar en los corazones, hijos. No tenemos que vivir con frivolidad, como si qué lindo todo, todo es bueno, y como esa fe falsa de que Dios salva solamente por creer. No es así. Entonces vamos a ir ordenando. Ya si Dios quiere, el 30 de noviembre, el 30 de fin de mes, como pasa el tiempo, ya empieza el Adviento. Ya vamos a empezar a preparar otra vez la venida de nuestro Señor en la Santa Navidad. Pues vamos a preparar los corazones también y vamos a empezar a vivir con la dignidad que Dios nos ha dado, como sus hijos elegidos, predilectos, además que tuvimos la gracia por misericordia de Dios, no solamente de recibir el bautismo, también de poder conservar la fe en los tiempos de esta apostasía tan tremenda. En esta apostasía tan tremenda, donde realmente estamos viendo que el mundo no solamente no quiere a Dios lo quiere borrar, como decía los judíos cuando determinaron la muerte de Cristo, nuestro Señor, lo quieren borrar del libro de la vida. Lo querían mandar al infierno, tanto les molestaba, porque eso es borrar a alguien del libro de los vivientes. Es hacer de él un condenado. Miren lo que le deseaban. Pues a veces lo deseamos sin darnos cuenta. Cuando no queremos cumplir el mandato que Dios nos ha dado, ser perfectos como vuestro Padre es perfecto, ser santos como yo lo soy. Ese es el fin del cristiano, del fin de todo hombre, pero más del que ha recibido la fe. El pobre pagano tiene el mismo fin, llegar a la eternidad. El cielo es para todos, lo que pasa es que no todos van a entrar. Pero no porque le falte amor a Dios por esas almas, si son fruto de su creación, sino porque le falta amor al hombre con respecto a Dios. Pidámosle a la Santísima Virgen María realmente que crezcamos más de cada día en caridad, iluminada por la fe, y la caridad que se muestra en el cumplimiento de los mandamientos. Esa es la caridad. Hagamos, hijos míos, reflexiones cuando estamos en casa, cuando estamos solos, cuando hay un momento de silencio. Pensemos, Señor, ¿para qué me trajiste a este mundo? ¿Por qué no hay infinidad de hombres, de seres humanos que podían haber sido creados? Me trajiste a mí, no a otro. Y la respuesta, si podemos escuchar en lo profundo del corazón, porque quiero que te salves, porque quiero que me conozcas, que estés conmigo eternamente. Esa es la voluntad de Dios. Para que venga el día en que tengamos que encontrarnos cara a cara, pueda recibirte en mi reino. No seamos como niños caprichudos. Vieron que los niños caprichudos y berrinchudos a fuerza piden que se los castigue. Y se les advierte, y se les advierte, y se les advierte hasta que hay que castigar. Pues no obliguemos a Dios así, no nos portemos como esos niños caprichudos que dice el Evangelio: te toqué canciones alegres y no bailaste, te toqué plañideras, cosas tristes y no lloraste. No te puedo dar gusto en nada. Eso nos diría Jesucristo. Esto es lo que tienes que hacer, es un deber lo que hay que hacer. Cumpliendo de manera que cumpliendo la voluntad de Dios es un deber. ¿Entienden? No hay que preguntarse mucho. Yo le digo en los sermones hechos. Ese cuestionamiento de la fe. Ay, Señor, ¿por qué? Ay, Señor, esto cuestionó la fe. ¿Por qué cuestionó la fe? La fe se cumple. No hay nada que cuestionarle a Dios. Nosotros tenemos que obedecerle.
¿Que me cuesta? Bueno, bárbaro, me cuesta un montón, bueno, bárbaro, pero tengo que obedecer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Luchar contra esa repugnancia a la ley. Pero el deber con Dios hay que cumplirlo. No hay nada que pensar, hijos míos, no hay nada que razonar. Hay que obrar. Para que de manera, dice San Pablo, el día de Cristo, le hayamos dado a Dios lo que es de Dios. Le hayamos dado a Dios lo que es de Dios y al mundo y al César lo que es del César, la vida cristiana, como un ejemplo. Pidámosle a Nuestra Señora, María Santísima, Corredentora, que nos ayude realmente y que no hagamos, que no perdamos esa gracia de la redención y de su corredención, de su intercesión. Que realmente Jesucristo nuestro Señor, la sangre de Cristo también haya sido eficaz para nosotros, no porque la sangre de Cristo en sí misma no sea eficaz, sino porque nosotros la vamos rechazando. Que seamos fieles a su llamado, que estemos preparados para ese día de Cristo. Si hoy Dios me dice, hoy es el día mío, hoy te morís, hoy te vas a morir, que estemos preparados. Prepárense, prepárense, porque ninguno sabe el día ni la hora, Estén preparados con sus corazones y con sus conciencias. Mientras la conciencia sea irreprensible delante de Dios, estamos tranquilos. Pero cuidado que si hay algo que hay que examinar, por eso el pecador cierra su conciencia y se aturde. Y se aturde con ruidos, con músicas, con salidas, con imágenes, se aturde porque no puede pensar y no quiere pensar. Que no sea nuestro caso. Que cuando nos toque el día de Cristo estemos irreprochables, irreprensibles en la gracia de Dios. Para que así con la intercesión de la Santísima Virgen María vayamos asegurando dentro de moralmente de lo que se puede, porque nadie sabe si es digno de amor o de odio, dice San Pablo. Pero mientras tanto nosotros, por lo menos con una certeza moral, vayamos preparando nuestra salvación. Que la intercesión de Nuestra Señora no caiga en costal roto. Que no sea otra cosa de las que tengamos que llorar eternamente en el infierno, María Santísima pidiendo por nosotros y nosotros desobedeciendo. Que la intercesión de Nuestra Señora dé frutos de santidad en nuestros corazones, para que llevando en la cruz de cada día, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.